lenguaje corporal puede revelar tanta o más información que las palabras. La conducta no verbal funciona como las cookies en Internet. Sin darnos cuenta, nuestro cuerpo transmite constantemente información sensible sobre nuestras intenciones, sentimientos y personalidad. Incluso cuando estamos quietos o en silencio, los gestos, las posturas, las expresiones faciales y la apariencia hablan por nosotros y pueden resultar muy elocuentes. El lenguaje corporal y la comunicación no verbal cuentan quiénes somos, cómo nos sentimos o cuáles son nuestros gustos. En la interacción, la conducta no verbal informa además de nuestro grado de comprensión y nivel de acuerdo e incluso puede desmentir lo que estamos diciendo en ese momento. Hablar es mucho más que reunir palabras de forma más o menos afortunada. Escuchar es mucho más que oír y comunicar es mucho más que enviar y recibir paquetes de datos. Comunicar es compartir una información racional y emocional, poniéndola realmente en común, acordando con la otra persona su significado y valoración. Y eso no se consigue plenamente sin la intervención de la conducta no verbal. Evolutivamente hablando, el lenguaje corporal nos acompaña desde mucho antes de convertirnos en humanos. Está fuertemente vinculado con la parte emocional, intuitiva e instintiva de nuestro cerebro y se desarrolla principalmente en el plano inconsciente. De ahí su importancia y también su desconocimiento. ¿Quiénes son los mejores comunicadores no verbales? Precisamente por eso los mejores comunicadores no verbales son quienes tienen conciencia sobre su lenguaje corporal, personas capaces de monitorizar su conducta y de calibrar el efecto que ésta produce en los demás. No hay un perfil exacto establecido científicamente, aunque suelen ser personas observadoras, con amplia perspectiva y abiertas a nuevas experiencias y realidades. Rasgos como la estabilidad emocional y la empatía también ayudan. Quizás sea más fácil reconocerlos en el mundo del arte y la comunicación, pero se dan de igual manera en todas las profesiones. Algunos estudios evidencian que las personas más influyentes y persuasivas tienen una gran conciencia del lenguaje corporal propio y del ajeno. En el margen del campo profesional en el que hayan triunfado no tiene nada que ver con eso. Se trata de una condición fundamentalmente para el éxito. Convertirse en un buen comunicador no verbal requiere, por tanto, desarrollar la autoconciencia de la conducta corporal. La buena noticia es que estas habilidades se pueden desarrollar con el entrenamiento. Además, lo podemos hacer por nuestra propia cuenta y en cualquier momento y circunstancia. Es cuestión de concentración y de focalizar la atención en los principales canales del lenguaje corporal, buscando su congruencia y sincronía con las palabras. Las expresiones faciales como el lenguaje corporal. Las expresiones son el indicador emocional más potente y en lo primero que centramos nuestra atención al interactuar. En fracciones de segundo, nuestro cerebro emocional decide por su cuenta y riesgo si una cara nos gusta o no. Un proceso en el que inicialmente no interviene la razón y en el que no hay tiempo para pronunciar ni media palabra. En la cara se reflejan de manera innata y universal las 7 emociones básicas: la alegría, la sorpresa, la tristeza, el miedo, el ira, asco y el desprecio. Cada una tiene su propio código, es muy importante aprender a distinguirlas y es demasiado indispensable para dominar el lenguaje corporal. Los gestos como el lenguaje corporal. La gestualidad tiene un elevado componente cultural y aunque las últimas líneas de investigación indagan también el origen genético de algunos gestos como las expresiones de orgullo, triunfo y poder, los gestos ilustradores acompañan el discurso verbal y preceden en milésimas de segundo a la palabra. Otros tipos de gestos son emblemáticos, tienen su propio significado sin necesidad de palabras, adaptadores, manipuladores de nuestro cuerpo propio u objetos, canalizar las emociones, reguladores con los que dirigimos la interacción y manifestamos efecto, con los que transmitimos nuestros sentimientos. La postura corporal expresa básicamente el grado de interés, apertura hacia los demás reflejados con la exposición y orientación del torso. También es un potente indicador del estado emocional y predisposición a la atención. Posturas expansivas indican satisfacción y actividad, mientras las posturas de contracción se vinculan a la negatividad y la pasividad. Visualmente, la postura tiene también una gran coincidencia en nuestra imagen personal, sobre todo para transmitir confianza, estabilidad y seguridad. La apariencia. La apariencia continúa siendo uno de los canales más influyentes de la comunicación. A pesar de todos los avances sociales y del esfuerzo normativo en la lucha por la igualdad, el aspecto de una persona nos habla de su edad, sexo, origen, cultura o profesión, condición social o económica, entre otros muchos datos. Por eso, por más que intentemos sustraernos de los estereotipos, la apariencia sigue siendo la principal fuente de información a la hora de formarnos una primera impresión de alguien. Y ya se sabe, no hay segunda oportunidad para causar una buena impresión. Algunos estudios
acreditan también la influencia de las apariencias en la persuasión, como el uniforme de las fuerzas de seguridad o la bata blanca, en nuestro caso los ingenieros químicos. La áptica define el estudio científico del tacto y su influencia en la forma de relacionarnos. El tacto resulta imprescindible a la hora de establecer intimidad, denota compromiso y revela información muy sensible como la posición de dominio en la interacción. Investigaciones recientes demuestran incluso el poder del tacto a la hora de influenciar las conductas ajenas, como ocurre entre médicos y pacientes. El contacto físico tiene un marcado componente cultural en los países latinos y árabes. Es mucho mayor, por ejemplo, que en Norteamérica o Japón. Un breve leve de toques en zonas no comprometidas del cuerpo, como pueden ser los brazos, los hombros y la parte alta de la espalda, puede ser definitivo para establecer una buena relación. El paralenguaje o el paralenguaje en el lenguaje corporal. La voz puede decir mucho más que las palabras. El paralenguaje es el indicador emocional más fiable, junto con las expresiones faciales. El volumen, tono o velocidad de nuestra voz revela importante información, especialmente cuando intentamos ocultar nuestras emociones. Nos ocurre a menudo, por ejemplo, al hablar por teléfonos con personas muy cercanas, basta con escuchar su tono de voz para saber que algo no va bien. La voz también tiene una enorme influencia en la credibilidad y la persuasión de voces nasales, tonos agudos y volúmenes altos. Tienen menos créditos en el público. Y recuerda, el silencio también comunica. Otros canales como la cronémica y la oculésica se especializan en el valor que el tiempo y la mirada tienen en la comunicación no verbal. Aunque ambos se caracterizan por su transversalidad y están presentes en la mayor parte de los 7 canales principales. En conclusión, no podemos saber lo que piensa una persona a través de su conducta no verbal, pero el lenguaje corporal nos permite inferir cómo se siente, qué rasgos dominan su personalidad o cuáles son sus intenciones. Una información que en ocasiones resalta mucho más que las palabras. Como ocurre con la comunicación verbal, debemos de ser muy precisos en la expresión de nuestro propio lenguaje corporal y flexibles en la interpretación del ajeno. Siempre por una diversidad de factores y ambientales que a veces escapan de nuestra capacidad de percepción. Gracias.